El primer invitado que tenemos hoy Sí. casi no necesita presentación porque vamos a decir, que es un compañero actor, archiconocido y multipremiado, Mm. pero además de ser un actor es un tipo absolutamente comprometido con la realidad nacional y con la realidad nacional y popular. Vamos sin más demoras a recibir, honrando a Incluite en el Arte, a nuestro querido amigo Raúl Rizzo. Buenas tardes, Raúl. Mariel Hola, Albó y Carlos Scrilati, te saludamos. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo están? tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Em, sí, bueno, empezamos, Carlitos, porque yo tengo un montón de preguntas. Dale, dale. ¿Cómo estás, querido Raúl? Primero que nada, preguntarte por tu salud, porque sabemos Sí. que Sí, estuviste arrastro un año, convaleciente de un par de nanas. Contanos, dale. sí, un año bastante complicado, primero con el COVID, Mm. y hace 2 semanas, menos de 2 semanas, me operaron de vesícula porque el COVID tiene la particularidad de que potencia las zonas frágiles de tu cuerpo, ¿verdad? Ah, Entonces tuve que hacerlo porque venía con descomposturas constantes y bueno, ya estoy operado, se supone que a partir de ahora la cosa tiene que ir mejorando, espero. sí, 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 seguro. ¿Y cuánto tiempo estuviste con COVID, Raúl? No, estuve 116 días internado, Un no me montón perdí de... una, me intubaron, me hicieron traqueotomía, todo, todo. Ay, pero bueno, pero ahora Estuve, estás estuve ahí, bien, estás con nosotros, es la segunda vez que estás en este programa porque te sí, llamamos sí, 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 cuando se ganaron las elecciones, claro. porque me acuerdo de tus enojos y que yo los comparto. Además estoy casada con un rizo. Ah, no me Entonces digas. entiendo el tuco en las venas. Mirá, un Tano, otro Tano. Otro Tano, sí, sí, de Otro la Tano y otro Calabria. Rizo encima. Claro. Entonces entiendo muy bien ese tema y bueno, comentanos cómo ahora yo sé que vas a empezar van a estrenar La Tentación de Pacho Donel, Sí, con te digo Pablo Gigi. que ya la venimos haciendo porque esta era una gira prevista con Cultura de Provincia de Buenos Aires antes de empezar la pandemia, Ah, febrero del 2020. claro, Y en claro. marzo se largó la cosa Sí, y no se pudo hacer. Y claro. recién ahora que la situación se ha normalizado mucho más, bastante se ha normalizado, Sí. estamos saliendo y ya hemos ido a Berazategui, hemos ido a Escobar, hemos ido a Lomas de Zamora y este viernes que viene vamos a estar en Luján y el sábado otra vez en Berazategui. Ah, o sea Así que que, están haciendo gira porque después vienen al Teatro del Pueblo. y después vamos al Teatro del Ah, Pueblo a partir del 2 de abril. El 2 ah, de abril, los sábados, todos los sábados en Teatro del Pueblo vamos a estar, sí. buenísimo. Ahí está, claro, porque habíamos leído eso, Raúl. Sabíamos que estaban de gira y también después le vamos a dar toda la data a nuestros oyentes para que puedan ver la obra acá En Buenos en Aires, En Ciudad de Buenos Buenos Aires. Aires. claro. Y también las Sí. giras, porque es importante comentar dónde van a Sí, No, no, estar. claro, no, la claro. gira está Son de- funcionando muy bien Mm. porque la gente responde, pero y además la entrada es libre y gratuita Ah, porque es un emprendimiento de cultura de provincia de Buenos Aires, qué interesante. por lo tanto, y como la obra, yo creo que la obra siento que tiene una vigencia hoy día más que nunca, Sí. porque esta obra que lo que cuenta son los últimos días de Manuel Dorrego, Mm, es decir, tiene una entrevista con el embajador inglés que sí, era plenipotenciario de aquellos días, Lord Ponsonby, donde sí. le viene a plantear el cese de la guerra con el Imperio Portugués en Brasil por la tenencia de la banda oriental de Sí. Uruguay. Sí. Y esto es el Claro. disparador para que queden bien sentadas dos posiciones frente a la vida y el mundo, y lo que ahora se denomina vulgarmente la grieta. Dos posturas bien claras, bien definidas,
muy bien escritas por Pacho Donel, muy bien dirigidas por Santiago Doria. Yo la hago con Pablo Singi, la obra. Sí. Él interpreta a Dorrego, yo interpreto al inglés, a Lord Ponsonby. Mira. ¿Qué se siente, Raúl, interpretar a un inglés? Mirá la pregunta que te hago. No, mirá, viste lo que es. Nosotros los actores, tenía un maestro que me decía, y estoy totalmente de acuerdo, que no tenemos que hacer juicios morales con los personajes. Exacto. En todo caso, cuanto más rigurosos seamos, más cabales, más estamos haciendo un análisis y una crítica de ese personaje, creo yo. Y sí. Y esa es la cosa. Y además me divierte mucho porque es un tipo, es encantador, es cínico, es mordaz, es violento. Tiene unas cuantas facetas. Porque además la obra tiene eso, ¿no? Además de tener mucho rigor histórico, más allá de que la conversación entre Ponsonby y Dorrego está novelada, porque no sabemos si existió alguna vez. Parecería La obra tiene hecho mucho que se rigor produjo. histórico, pero también tiene un humor muy fino. Totalmente, ¿verdad? Claro. Totalmente, ¿no? En ese sentido el guión es estupendo, el guión de Pacho. Y ha logrado eso precisamente, que nos da a nosotros, los actores, la posibilidad de jugar en esos personajes, ¿no? Donde están planteando temas que son capitales en la historia de este lugar del mundo. En aquel momento Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy República Argentina. Sí. Pero que, digamos, los temas centrales siguen siendo los mismos. Sí, acá en la síntesis argumental hay una frase que es hoy, que dice: la tentación trata sobre la lucha entre las convicciones y las conveniencias, entre los principios y la corrupción, tema crucial en el mundo de hoy, sobre todo en Argentina, debido a que los valores se han ido evaporando al calor de una codicia que se impone a la ética, un materialismo que prevalece sobre el humanismo. Bueno, es como que... Es la síntesis de la obra. Sí, sí, sí. Es decir, porque todos estos conceptos se juegan en la obra en determinado momento y generan contradicciones, especialmente en el caso de Dorrego, pero y además yo creo que hace justicia esta obra, porque rescata a un personaje de una dimensión enorme que siempre fue olvidado, como Manuel Dorrego. Fue dejado de lado. Es decir, hubo Lavalle lo derrota en una batalla y a los pocos días lo fusila. Y a otra cosa, muchachos, no había una salvo algunos historiadores, como en el caso de Pacho, claro, o Felipe Piña, que pueden, Hernán Brienza, que escribió una novela maravillosa que se llama El Loco Dorrego. Sí. Después está olvidado. Había una obra, a ver si ustedes lo recuerdan, que era en la época que estábamos en el conservatorio con Carlos Sgrilati en los 80, que se llamaba Quieren matar a Dorrego, que era de teatro callejero, recuerdo. No me puedo acordar el nombre del grupo. Ajá. No sé si fue el Germen del Catalinas o uno de esos. Que se Sí, hacía en el Parque Lezama. Creo que anduvo por ahí. No, yo no recuerdo tampoco. Sí recuerdo el título de la obra. Era un espectáculo de teatro callejero y contaba, digo, sin la característica de la obra de Pacho, que tiene que ver con la intervención del embajador inglés, sí tiene que ver con el relato histórico de lo que ha sucedido con Manuel Dorrego en nuestra historia, que también nos cuenta Raúl, ¿no? Esos tipos, claro, era otro formato, además, era otra borrados cosa. por la historia, Borrados. adrede, por supuesto, por la historia que escribieron los que ganaron nuestra historia. Claro, como dice Lito Nevi, así la historia la escriben los que ganan. Tal cual, bueno. Hay otra historia. Justamente. Raúl, más allá que después volvamos sobre el tema, nada, no podemos no preguntarte sobre esto, porque sabemos que sos un tipo comprometido y preocupado sobre todo por lo que está pasando. ¿Y cómo estás viendo nuestra realidad?
más allá de que estás en un proyecto que es Argentina Año Verde, que es hacer teatro, y que un gobierno provincial pague para que la gente acceda a la cultura, ¿cómo estás viendo Sí, el resto en bueno, este contexto penoso que estamos viviendo, digamos? sí, sin duda, sin duda. Bueno, nosotros venimos como de dos pandemias, ¿no? Todos sabemos muy bien, una Mm, pandemia amarilla, que fue la pandemia de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y solo 90 días tuvo el nuevo gobierno, el gobierno nacional y popular, y le cayó la otra pandemia, la del COVID. Y, pero, ¿vos sabés que yo tengo como la sensación, yo que lo tuve que atravesar de una manera gravísima, yo tengo la sensación cuando veo en televisión conductores hablando, economistas, empresarios, parecería que acá no tuvimos esa pandemia, mm, porque es un hecho menor que sucedió, que a alguna gente le afectó más, otra menos. Es decir, no se le da la dimensión, por supuesto, adrede no se le da la dimensión que tiene, que tuvo, y que tuvo el gobierno anterior. Porque se habla, por ejemplo, de la inflación con una ligereza, cuando todos, yo desde que soy un niño, sé y conozco de dónde viene la formación de precios. mm, De ninguna manera son los gobiernos. Los formadores de precios son los monopolios, oligopolios, son los que concentran el poder económico. claro. Lamentablemente, yo llegué a la conclusión con todo mi diario, con todo lo que yo quiero y sé, tengo claro en mi cabeza para dónde tiene que apuntar la historia en la Argentina, que lamentablemente los gobiernos democráticos no tienen el poder, salvo aquellos que se alían con el poder real, como el Mm, caso del gobierno de Macri. claro. Pero un gobierno como el que actual tiene que pelearla y muy duro, muy duro. Estamos viéndolo con el tema del congelamiento de precios hasta el 7 de enero, al fin de cuentas son 3 meses. Gente que ha ganado fortunas y sigue ganando, y sin embargo no tienen piedad, les importa nada que en la mesa haya niños que no coman, y miles de niños que no coman. Sí. No les Y se importa nada. escuchan, Raúl, hasta paradojas, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Eh, a mí cuando eh, el gobierno habla de aplicar leyes como la ley de góndolas o, o la ley de abastecimiento, y quienes comunican hablan de que amenaza con aplicar la ley, Sí, tal cual. no, Es un no, no, discurso no, ahí. me suena oxímoron eso de amenazar con aplicar una ley. La ley es para cumplirla. ¿Cómo va a Exacto. amenazar a alguien que dice que va a cumplir una ley? Ellos son los republicanos, que cuando hablan de Claro, las leyes que hay que aplicar, te dicen amenazan con aplicar la ley. Claro. es una Entonces, cosa de locos. sí, no, se está manejando. Además hay una clara intención golpista. Sí, sí, Eh, sí, sí, yo estoy determinante. convencido de que todo el sector de Juntos por el Cambio, Cambiemos, este otro personaje que apareció ahora, Milei, todo eso, son la parte civil de la dictadura militar. Cuando se dice la dictadura cívico-militar, ahí está la parte cívica. Claro, Ese sector Tal de la cual. sociedad, incluido la sociedad, el pueblo, que los apoya. sí. Sí, Eh, aparte que se desinforma, porque yo siempre cuando discuto les digo, mirá la televisión, el canal que quieras, pero lo que digan, búscalo en internet, y vas a ver que hay muchas cosas sobre ese tema que no son así. Empecé a investigar, y no en portales de la Argentina, en portales extranjeros, que a veces dicen más que nosotros. seguro. Hablo del común de la gente que dice, no, yo leo tal diario, yo escucho tal cosa, y me parece que esta desinformación igual no es acá, es como en todo el Es un mundo, hecho mundial, sí, sí, sí. sí, Sí, pero pero no es tenemos cierto. la Delta, tampoco se hace campaña con eso, Pero que nosotros, parecería que
llegamos a esta situación de control de infectados, Sí, hoy estaba mirando las cifras de hoy, 15 muertos hubo nada más. claro. Lamentable que haya 15 Sí, sí, muertos, sí, sí, sí. pero si Uno es lo lamentable, comparamos con pero los sí, números que teníamos unos meses atrás, sí, sí. es decir, es doloroso que haya un solo muerto, Claro, pero hace unos meses atrás teníamos 500, 600 por día. sí. Y te Claro, lo dice alguien que estuvo al borde de... Claro, por eso vos claro. lo sufriste en carne propia. Y además lo que vemos, por ejemplo, hay países que están cerrando porque tienen la Delta. Sí, Rusia, Inglaterra. claro. Porque acá, porque el rizo que yo conozco en mi casa trabaja en salud. Ajá. Y el tema es que nosotros tenemos la Manaos, que es como que la Manaos es más fuerte que la Delta, por eso nos dejó entrar la Delta. Ah, Entonces, eso es que no tenemos la Delta, pues es más fuerte y nosotros ya además tenemos la inmunidad de rebaño, ya estamos. claro, 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 Ya claro. estamos, parecería que ya estamos, porque viste que el virus se va Sí, no, disfrazando no, y se no, va no, no. Con el virus hay este, que tener la guardia alta todo el todo el tiempo. tiempo, pero no tenemos esa famosa cuarta ola. Claro. Estamos, se está controlando, se están vacunando hasta los chicos. Y eso tendría que ser la tapa de los diarios. El otro día la tapa del diario más, como es vendido, no sé cómo dice pone, ¿por qué Charly García se sube al escenario si ya no puede cantar? ¿Por qué no pones que hay no solamente, que hay menos muertos, que hay menos infectados, que hay menos... Claro. ¿Por qué no pones eso? Pero Esa es es la maldad gran noticia. pura, es maldad La gran pura. noticia. Pero mira, si vos haces un seguimiento ya sociológico de los que informan, ¿no? No todos, por supuesto, desde la mañana hasta la noche de la Sí, televisión, lo que tratan es de bajarle el ánimo al piso a la sí, gente. Porque esa es una de las maneras de penetrarle desde otros lugares con las propuestas de ellos. Es decir, si vos tenés el ánimo quebrado, no crees en nada, que es la antipolítica eso, y ellos la ejercen, sí, es una tarea constante, meticulosa, llena de voceros de distintos medios de comunicación que se encargan cotidianamente de envenenarle la cabeza a la gente. Es así. sí, 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 sí. Tal cual. Mariel recién mencionaba el diario más vendido, yo agregaría el diario más vendido a los intereses foráneos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que vive bajándole el precio a los éxitos, ya no de un gobierno, porque algún ministro decía por ahí que el éxito en la pandemia ya no pertenece más al gobierno, si es que podemos hablar de un éxito a esta altura de la soirée. El Sí, éxito ya le pertenece a la gente que se cuidó, a la que se vacunó, a la que hizo las cosas como había que hacer. Y eso, claro, ya no es tema, porque como no se le puede pegar a nadie con eso, claro. ya no se, ya no es más tema. La gente sí, de salud que puso el claro. Tal pecho. Pero ahí, cual. ahí están cometiendo un pequeño olvido, ¿no? Mm, Todo lo que hicieron en Que- contra de las medidas que pedía el claro, gobierno que llevara adelante la gente. tal sí, cual, sí, tal Contra la cual. cuarentena, contra las vacunas, que eran veneno las vacunas, sí. después pedían esas vacunas, Sí, después después pedían decían que veneno. el gobierno robaba vacunas para negociarlas pues, de manera propia. No, toda la secuencia. Los verdaderos condenados deberían ser ellos. Ellos son accionistas de la muerte de los más de 120.000 muertos que hubo. Son los accionistas ellos. Claro, Tal cual. totalmente, porque hay mucha gente que no lo creía, no le daba bolilla y salía igual y se contagiaba. Hay quien se contagiaba por una situación extrema, pero hay muchos que no le importaba porque pensaban que era una campaña de gobierno. ¿Cómo va a ser campaña con la muerte? Yo digo, Sí, ¿no veían sí. los canales de televisión en Italia? Había el ejército amontonando cajones, no sé cuántos, Ah, eran por miles Dios. por días de muertos, era una En cosa Nueva horrorosa. York, lo vimos Sí, en Nueva sí, York. sí, sí, Claro, sí. Los tal cual. camiones frigoríficos estaban llenos de cadáveres. Claro. ¿Y eso qué se creían? ¿Que era ciencia ficción? No sé. Buah, En Brasil. buah, también acá al lado era. Claro, Pero Sí, acá pegado a nosotros, pero por favor. Por eso digo que a mí me da la sensación de que nosotros tuvimos una pandemia, pero no, fue un tema menor.
un tema que se pudo manejar, una cosa de locos es. El grado de cinismo, de mentira, de negacionismo, además. Sí. ¿En pos de qué? En pos de un proyecto político económico siniestro como el que vivimos desde el 2015 al 2019 para que regrese. Ni más ni menos que eso es. Claro. Todo esto que hacen es para eso. Claro. Cuando dice vamos a estar mejor, vamos a estar bien, hablan de ellos, de esas 10 familias. Claro. Ellos van a estar mejor todavía. No de Sí, nosotros. No, Nosotros, no estamos invitados a esa fiesta. Pruebas al canto, ¿no? Cuando todas las promesas que se hicieron durante la campaña previa a las elecciones del 2015, pobreza cero, el impuesto a las ganancias que iba a desaparecer, planes de vivienda maravillosos. Claro, es como yo digo, meterse en internet y buscar la plataforma, en donde era todo lo que presentaba, un gobierno y el otro. Agarrar un lápiz y tildar qué es lo que cumplió uno y qué es lo que cumplió el otro. Así, ir a votar Yo así. no recuerdo ni media noticia, ni media buena noticia de ningún día de los que gobernó Macri. Jamás. Media noticia buena, ¿eh? No. Que la gente diga, ¡buah! Por lo menos esto. Claro. Sí. Nada, nunca. Sin tener en cuenta que además los culpables de las malas noticias nunca eran ellos, siempre éramos nosotros. Claro. O totalmente. porque no hacíamos mérito o porque no votábamos como había que votar, ¿no? Es una cosa muy particular. No, la prueba más contundente, más elocuente fue cuando fueron las PASO del 2019 y habló el presidente de la Nación y condenó al pueblo, lo condenó por haber votado como votó. Sí, que no lo hagan enojar, que no lo hagan enojar, dijo. Hoy. Y bueno, y después vino una devaluación feroz. Sí. Tal cual. Y hoy, en nuestros días, una candidata de ese gobierno se atreve a decir que la resolución de la deuda hoy se hubiera conseguido si la gente los hubiera votado a ellos en lugar de votar al gobierno que votaron. O sea, que mientras hacen campaña para que la gente los vote, le siguen echando la culpa a la gente. Claro, pero además es muy loco, ¿no? Porque es muy loco. Una deuda que le hicieron ellos. Es esquizofrénico. Yo siento que no entiendo más nada de política. Es psicópata lo que está diciendo esa mujer. Absolutamente. Porque ¿quién contrajo la deuda? Ustedes, quería decirle. Claro. ¿Y por qué contrajeron la deuda? Porque no había más crédito internacional de los privados. Claro. Entonces fueron corriendo a hacer más deuda con el Fondo Monetario. Claro. ¿De dónde venían esos créditos para ellos? Si le cortaron el chorro de afuera, dijeron, basta. Claro. Y por eso digo que es esquizofrénico lo que está diciendo. ¿Y dónde está toda esa plata, además? Porque además. No la vimos en obras, no la vimos en una nada. En un jardín de infantes, aunque más no sea. Claro. Ni nada. Uno. Pero, Raúl. Sí, decime. No, seguí. No, simplemente redondear con que una de las cosas que tuvo que encarar este gobierno cuando vino la pandemia fue empezar a construir hospitales modulares en todo el país, porque, por ejemplo, esta señora Vidal tenía cerrados 5 hospitales a punto de estrenar en la provincia de Buenos Aires. Sí. Es decir, el abandono de la Desarmado salud. Los helicópteros sanitarios. Claro, dejaron abandonadas vacunas que se vencieron. Sí, rebrotó el sarampión. ¿Eso no se acuerdan? 30 años que no había sarampión. Sería bueno que el pueblo haga memoria, que haga memoria. Sí, porque si no es besarle la mano al verdugo. Exacto. Raúl, bueno, no vamos a hacer más la sangre. Vamos a hablar de la obra. Claro, por eso, me dejás el pie con este último comentario que hiciste para preguntarte a vos, que además de ser un tipo esclarecido y comprometido y lúcido sobre esto, nos digas, ¿cómo se hace para que desde la cultura, los que intentamos hacer cultura, recuperamos la agenda para la gente? Y en ese camino creo que está lo que están haciendo ustedes en la provincia de Buenos Aires, un poco con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y otro poco vos con el elenco de La Tentación. Entonces, sí.
Sí, yo creo, Carlos, que ese es el camino. El camino es volverse a reencontrar con el público, y desde qué lugar y desde qué historias le contás desde un escenario. O sea un escenario, o sea una película, o sea un programa de televisión. Desde qué lugar nosotros que tenemos una cosa a favor, porque nuestros relatos, si están bien hechos, están envueltos y atravesados por la poesía, por la poética. Por lo tanto, llegan mucho más que otro, que lo expresaran otros el relato. Y yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? Nuestra tarea militante tiene que estar ahí, en insistir con cosas en las que creemos y que mejoran o por lo menos echan un poco de luz en la vida de la gente. Claro. Bien, qué lindo esto, Raúl, porque Sí. digo, de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Es una Sí. frase hecha esta. Y creo que lo que vos describís es esto, es cómo salimos por arriba de este laberinto en el que nos metieron. Sí, sin duda. Así que bueno, nada, Mariel, eh, eh, usted tenía una pregunta y yo le interrumpí, No, perdóneme. no, la pregunta no era que no lo quería hacer más mala sangre con el tema este, se está recuperando, nos dio la nota Raúl Rizzo, que es un orgullo, un honor, y bueno, y decirles que está de gira con La Tentación de Pacho O'Donnell, está junto a Pablo Shinji y es con dirección de Santiago Doria, escenografía y vestuario de René Diviu, iluminación de Roberto Traferri, música original y arreglos de Gaby Goldman, y el asistente de dirección Owen Toledo. Y acá hay un agradecimiento de un tal Héctor Nogués. Claro, lo que pasa es que Héctor Nogués, lamentablemente ya fallecido, Ah, aparece su voz en off en la ah, obra, porque es un ejército que avanza sobre es decir, hay 4 bloques en la obra, sí. y cada corte de bloque se escucha el avance del ejército y la voz de este militar que lo llevó adelante Héctor Nogués. Muy bien. Raúl, repetinos por último y ya te liberamos las próximas funciones de la gira y los Mirá, datos sobre el nosotros estreno acá en la ciudad de Buenos Aires. ahora vamos a estar el próximo viernes, 29, en el teatro en Luján, en el teatro de Luján, Sí. y después al día siguiente vamos a estar nuevamente en el teatro de Berazategui, que es el municipal de Berazategui, Sí. y Bien. después vienen otras fechas que son varias, pero yo no las tengo todavía claras en las fechas justas. Bueno, Pero cuando bueno, las tengas nos mandás y las te ponemos en las redes. Dale, sí, te acercamos la información, por favor. dale, Dale. Y dale, se los dale. Y agradezco acá, que lo y acá en difundan. la ciudad, en el Teatro del Pueblo, a partir de abril, ¿verdad? A partir justamente del sábado 2 de abril, Muy a las bien, 21 horas en el Teatro del Pueblo. muy bien. Bien, ahí estaremos viéndote, seguramente. Dale, sí, Sí. especiales invitados. Gracias. Dale, dale, dale. Bueno, Sí. Bueno, Bueno, Raúl, nada, yo por mi parte, no sé si Mariel tenés alguna otra no, pregunta no, no, o... no, no, ya podemos despedirnos. Hasta la Bueno, próxima. Y que simplemente... sea con, además de buenas noticias teatrales, buenas noticias del país. ojalá. Tal cual. Ojalá Bueno, suceda Raúl, pronto eso, te, Sí, falta sí. te poco. mandamos un abrazo inmenso, tanto Mariel como yo, y estamos siempre en contacto y quizá pronto te volvamos a convocar para ver algún otro proyecto o para charlar un poquito más sobre lo que se viene en los 2 años que quedan Que para pelear, faltan, sí. ¿verdad? Totalmente. Cuenten conmigo. Bu- Bueno, Bueno, un abrazo Un abra- enorme, ¿eh? abrazo enorme, Raúl Rizzo. Un abrazo. Gracias, Raúl, muy amable. Bueno, Bueno, Carlos, estimada, nos vamos con un tema musical y le quiero comentar que el otro día, antes del tema musical, y ya vamos ahí, dígame. estuvimos con